¿Cuántas noches más vas a seguir durmiendo con el corazón pesado y la fe temblando? Tú sabes de lo que hablo. Esa angustia silenciosa que nadie ve, esa ansiedad que se esconde detrás de tu sonrisa, ese miedo que se despierta contigo cada mañana y no te deja en paz ni cuando intentas orar. Has llorado en secreto, has pedido señales, y quizá estás aquí hoy no por casualidad, sino porque Dios te trajo para hablarte directamente. Y si te dijera que lo único que te está separando de la paz que tanto anhelas es un acto de fe, sí, solo uno, depositarlo todo en las manos de Dios. Tu miedo, tu incertidumbre, tus cuentas sin pagar, ese diagnóstico, esa relación rota, ese futuro que no entiendes, todo. Y si te dijera que mientras tú te desgastas tratando de resolverlo todo, el cielo ya preparó una respuesta, pero solo se activa cuando decides soltar el control y confiar de verdad. Hoy vas a descubrir algo que pocos saben. La fe no es solo creer, la fe es descansar, y cuando uno descansa en Dios, lo imposible comienza a moverse. En este video vamos a recorrer juntos un camino donde verás con claridad cómo el enemigo ha usado tus preocupaciones para atarte, pero también cómo Dios puede usar tu fe para liberarte. Y cuando lleguemos a la penúltima enseñanza, podrías estar frente a la clave espiritual que destrabe la bendición que tanto estás esperando. Así que antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Es una declaración de guerra contra la ansiedad. Es tu forma de decir, Señor, yo confío. Y si puedes, dale me gusta a este video. Eso no es solo apoyo, es misión. Cada vez que tú lo haces, este mensaje se expande y alguien más, que está desesperado como tú estuviste, podrá encontrar este refugio. Y por favor, suscríbete. Este canal no es solo un contenido, es un lugar de encuentro. Es iglesia para muchos, personas sin templo, sin pastor, sin dirección. Aquí encuentran palabra, consuelo, guía. Y cuando tú te suscribes, te conviertes en parte de ese propósito. Eres una mano extendida del cielo hacia otros. Respira. Lo que vas a escuchar hoy no viene de mí. Viene del corazón de Dios para el tuyo. Así que detente un momento. Haz silencio por dentro, porque si te quedas hasta el final, algo en ti va a cambiar. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. El peso invisible que te roba la paz. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está cansada incluso después de dormir 8 horas? ¿Te has preguntado por qué tu cuerpo parece descansar, pero tu espíritu sigue agitado, como si llevaras una mochila invisible llena de piedras? Esa mochila tiene nombre, se llama preocupación. Y lo más peligroso no es que esté allí, es que te has acostumbrado tanto a cargarla que ya ni siquiera te das cuenta del daño que te está haciendo. La preocupación es como una termita espiritual. Va carcomiendo lentamente la estructura interna de tu fe, hasta que un día, en medio de una tormenta emocional o una noticia inesperada, todo lo que creías firme se viene abajo, y te preguntas, ¿cómo llegué hasta aquí? El problema no es que sientas miedo. El miedo es humano. El problema es cuando dejas que ese miedo se siente en el trono de tu corazón, ese lugar que solo le pertenece a Dios. Cuando la ansiedad toma decisiones por ti, cuando tus pensamientos corren más rápido que tus oraciones, cuando te vuelves experto en imaginar lo peor y amateur en creer lo mejor, entonces, sin darte cuenta, has empezado a construir tu vida más sobre suposiciones que sobre promesas. Y aquí viene una verdad que duele, pero sana. Preocuparse es ensayar el sufrimiento antes de que llegue. Es como vivir 2 veces el dolor, una en la mente y otra en la realidad. Hay algo que debes entender profundamente. Dios no te diseñó para cargar con el futuro, te diseñó para confiar. Imagina por un momento a un agricultor. Él no se angustia cada segundo por lo que ocurre bajo la tierra después de sembrar. Él hace su parte,
confía en el proceso y espera. Así también, tú siembras oración, siembras obediencia, y luego te toca hacer lo más difícil para el alma inquieta, esperar con fe. Pero no confundas esperar con quedarse de brazos cruzados. Esperar con fe es construir, moverte, avanzar, pero sin el veneno de la ansiedad corriendo por tus venas. Es vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando, aunque tus ojos no lo vean todavía. Mira, hay una razón por la que en la Biblia tantas veces Dios dice, no temas. No es porque Él no sepa que tienes motivos para tener miedo, es porque Él sabe que tus motivos no son más grandes que su poder. ¿Qué sentido tiene seguir cargando lo que Dios ya te pidió que pongas en sus manos? ¿Por qué sigues atando tu paz a cosas que no puedes controlar, a respuestas que aún no llegan, a personas que quizás nunca cambien? Tal vez has confundido preocuparte con ser responsable, pero ser responsable no es vivir con el corazón en guerra, es hacer lo que te toca y dejar que Dios haga lo que tú jamás podrías hacer, incluso si te preocuparas 1000 veces más. La preocupación no solo afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo, tu sueño, tus relaciones, tu espiritualidad. Está científicamente comprobado que la ansiedad crónica puede alterar el funcionamiento de tu sistema inmune, tu presión arterial y hasta tus decisiones. Y espiritualmente, bloquea tu visión, distorsiona tu percepción y nubla tu capacidad de escuchar a Dios con claridad. Es como intentar sintonizar una emisora en medio de una tormenta eléctrica. Por eso, entregarle a Dios tus cargas no es una opción piadosa. Es una necesidad urgente. Haz memoria por un momento. ¿Cuántas veces Dios te sorprendió cuando pensabas que todo estaba perdido? ¿Cuántas puertas se abrieron sin que tú hicieras nada más que creer y esperar? Entonces, ¿por qué esta vez sería diferente? El enemigo quiere que creas que tu situación es la excepción a la fidelidad de Dios, que esta vez Él no va a responder. Pero eso es una mentira. Y si le das espacio a esa mentira, comenzará a crecer como maleza en tu jardín espiritual, hasta que ahogue las flores que aún no han nacido. Hoy quiero invitarte a hacer algo que, aunque parezca pequeño, puede cambiarlo todo. Suelta el control. Sí, eso mismo que te tiene agotado, eso que repasas 1000 veces en la mente antes de dormir, eso que te roba la sonrisa, que hace que no disfrutes el presente por estar secuestrado por el «y sí» del futuro. Suelta eso, pero suéltalo de verdad. Y aquí viene la parte más hermosa. Cuando tú sueltas, Dios recoge. Y cuando Él recoge, Él actúa. Y cuando Él actúa, no hay ansiedad que resista su paz, ni temor que sobreviva a su poder. Así que en este primer paso de nuestro estudio, quiero que lo declares con tu boca, aunque tus emociones digan lo contrario. Señor, yo confío, aunque no entienda, aunque me duela, yo confío. Porque a veces confiar no es sentir paz, es elegirla. Y cuando eliges la paz de Dios, estás haciendo algo más que calmar tu alma. Estás haciendo guerra espiritual. Te lo digo con el corazón en la mano. No fuiste creado para vivir así, al borde del colapso espiritual. Fuiste creado para caminar en fe, con la frente en alto, con la certeza de que el cielo pelea por ti mientras tú decides descansar en la promesa. Y ese descanso comienza ahora. Número 2. El silencio de Dios no es su ausencia. ¿Alguna vez has sentido que mientras más oras, menos pasa? ¿Has llegado a pensar que Dios guarda silencio contigo porque estás haciendo algo mal o porque ya no le importas? Si estás en ese punto, escucha esto con atención. El silencio de Dios no es rechazo, tampoco es indiferencia, es formación. Y muchas veces es precisamente en ese aparente silencio donde más está obrando en ti. Lo que sucede es que nosotros, como seres humanos heridos, estamos acostumbrados a asociar amor con respuestas inmediatas. Y cuando no vemos acción, creemos que no hay atención. Pero Dios no trabaja bajo nuestro cronómetro. Él obra desde la eternidad.
con una visión que abarca más allá de lo que hoy entiendes o puedes manejar. Piénsalo así: cuando un maestro aplica un examen, se queda en silencio. No porque haya abandonado al alumno, sino porque es en ese momento donde evalúa si lo aprendido fue realmente comprendido. De la misma manera, cuando pasas por temporadas donde no escuchas la voz de Dios, puede ser que estés justo en medio de una prueba, no para destruirte, sino para demostrarte cuánto has crecido y cuánto más Él puede confiarte. Pero sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces tu fe ha estado basada más en emociones que en convicciones? Cuando sientes su presencia, te llenas de paz. Pero cuando no la sientes, te hundes en la duda. Y ahí está el problema. Tu fe debe estar basada en quién es Dios, no en cómo te sientes en el momento. Las emociones son como las olas del mar, van y vienen. Pero la roca, esa no se mueve, y Dios es esa roca. Es posible que ahora estés atravesando un valle donde no ves el horizonte, donde las promesas parecen lejanas y tu alma grita por respuestas. Pero incluso allí, Él sigue contigo. No lo ves, pero va delante de ti abriendo caminos. No lo oyes, pero está susurrando a tu espíritu verdades eternas. No lo sientes, pero su mano te sostiene cada mañana, aunque no te des cuenta. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece estar en silencio. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por largos silencios antes de ver las mayores manifestaciones. José fue vendido, olvidado y encarcelado por años antes de ver el cumplimiento de sus sueños. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo por su vida, escondido en cuevas, mientras el trono parecía cada vez más lejano. Y Jesús mismo, en Getsemaní, clamó con agonía mientras el cielo parecía cerrado. El silencio no es castigo, es preparación. En esos tiempos donde parece que no pasa nada, Dios está fortaleciendo tus raíces. Y las raíces no se ven, pero son lo que determina si el árbol va a sostenerse cuando llegue la tormenta. ¿Y si este tiempo de silencio fuera precisamente el laboratorio donde Dios está formando tu carácter para lo que viene? ¿Y si el retraso que tanto te desespera fuera la protección que necesitas contra algo que aún no estás preparado para enfrentar? Mira, hay oraciones que Dios responde con un sí, otras con un no, pero muchas veces responde con un espera. Y en ese espera, Él está enseñándote a confiar más en su corazón que en su calendario. Es fácil creer cuando todo fluye. Lo desafiante, lo transformador, lo que realmente edifica, es creer cuando nada tiene sentido. Cuando todo grita, ríndete, pero tú eliges levantar las manos y decir, Señor, aunque no te oiga, sé que estás aquí. A veces, la fe se manifiesta en forma de perseverancia silenciosa, en seguir caminando aunque no veas la salida, en seguir adorando aunque sientas que tus palabras rebotan contra el techo, en seguir sembrando lágrimas, confiando en que el gozo vendrá en la mañana. Y aquí está la verdad. El silencio de Dios no es eterno. Él habla en el tiempo perfecto, y cuando lo hace, una sola palabra suya puede cambiar lo que 1000 gritos tuyos no lograron mover. Así que si hoy te sientes ignorado por el cielo, no te equivoques. Estás siendo refinado, estás siendo preparado. Y cuando el silencio se rompa, entenderás que valió la pena cada momento de incertidumbre, porque Dios no tarda, Dios afina. Y cuando su plan se alinea con tu corazón rendido, el cielo entero se mueve a tu favor. Número 3. La fe no elimina el problema, transforma tu posición ante él. ¿Quién te dijo que confiar en Dios significa que todo se va a solucionar de inmediato? ¿En qué momento llegamos a creer que la fe era una llave mágica para eliminar todo sufrimiento? La fe no es un atajo para escapar del dolor.
Es una fortaleza interior que transforma tu forma de caminar a través de él. No cambia lo que enfrentas, pero sí cambia quién eres mientras lo enfrentas. Porque tener fe no es negar la tormenta, es aprender a dormir en paz dentro de la barca, mientras truena. Es muy importante entender esto. Muchos creyentes se frustran no porque Dios les haya fallado, sino porque tenían una expectativa equivocada de lo que significaba confiar en Él. Pensaban que si oraban lo suficiente, si servían con fidelidad, si vivían en santidad, entonces no sufrirían. Pero Jesús nunca prometió eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que prometió fue, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe no es una burbuja protectora que evita que te toquen los problemas. Es un escudo invisible que cambia el impacto de lo que antes te destruía. Es el lenguaje del cielo que se habla con acciones más que con palabras. Imagina una montaña. Cuando la ves desde abajo, parece inalcanzable, intimidante, imposible. Pero cuando estás arriba, después de escalarla, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía gigante, ahora queda pequeño desde tu nueva posición. Eso es lo que hace la fe. No siempre mueve la montaña, pero te mueve a ti, te eleva, te da una perspectiva celestial para que dejes de ver el problema desde tu miedo y empieces a verlo desde tu posición como hijo o hija del Dios Altísimo. Y aquí viene una de las verdades más poderosas de este camino espiritual. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu corazón. Y cuando tu corazón cambia, empiezas a caminar con autoridad. Ya no desde el dolor, sino desde la convicción. Ya no desde el ¿por qué me pasa esto?, sino desde el ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Porque sí, Dios usa todo, incluso lo que parece que vino a destruirte, incluso lo que no entiendes ahora, incluso eso que tú mismo desearías borrar de tu historia. Y si lo que hoy ves como una carga fuera, en realidad, la herramienta que Dios está usando para activar una versión más fuerte, más madura, más ungida de ti, la ciencia nos dice que el cuerpo humano se adapta al dolor, que los músculos crecen bajo resistencia, que el sistema inmunológico se fortalece después de combatir una enfermedad. Y espiritualmente no es diferente. Tu fe no crece en los días fáciles. Crece en el campo de batalla, en los días donde tienes que elegir seguir, aunque no tengas fuerzas, en las lágrimas que decides sembrar, aunque no veas fruto inmediato. Por eso, cada vez que eliges confiar, aunque todo te grite que no lo hagas, estás creciendo, estás sembrando profundidad espiritual, estás formando una raíz que el viento no podrá arrancar. No ignores el proceso. No mires tu lucha como una interrupción en tu camino. Tal vez sea, precisamente, la plataforma que Dios está usando para revelarte su poder como nunca antes lo habías visto. Recuerda esto, el milagro más grande no siempre es que Dios te saque del problema. A veces es que Dios se meta contigo dentro de él. Y no te dejes solo ni un segundo. La verdadera victoria no es salir ileso, es salir transformado. Y cuando eso pasa, el enemigo se da cuenta de que perdió, porque lo que él intentó usar para destruirte, Dios lo usó para prepararte. Así que si estás enfrentando algo ahora mismo que parece demasiado para ti, detente, respira y di con convicción, esto no me está derrotando, esto me está construyendo. No sabes lo que Dios está haciendo detrás de escena, pero si mantienes tu posición en fe, si eliges no rendirte, si decides mirar con ojos espirituales, verás cómo todo cobra sentido más adelante. Porque al final no se trata solo de lo que Dios va a hacer por ti, sino de lo que está formando dentro de ti mientras esperas. Número 4. El control es la ilusión que más te aleja de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Por qué sentimos que si no tenemos todo bajo control, nuestra vida se va a derrumbar? Hay una verdad profunda que necesitamos reconocer. El control no es seguridad, es una carga.
y mientras más intentas controlar cada detalle, cada resultado, cada persona, más ansiedad acumulas y menos espacio le das a Dios para moverse. Nos han enseñado desde pequeños que ser responsables es tener el control. Pero en el reino de Dios, la responsabilidad más grande no es controlar, es confiar. No se trata de tener el volante en la mano, sino de saber en quién estás confiando cuando te sientas en el asiento del copiloto. Mira a tu alrededor, observa cómo los árboles crecen sin preocuparse por el clima, cómo los ríos fluyen sin preguntar por el camino. La creación entera obedece al orden invisible de un creador que nunca falla. Y tú, que fuiste hecho a su imagen, ¿crees que necesitas controlar lo que ya está en las manos de Dios? La necesidad de control nace del miedo. Miedo al dolor, miedo a repetir errores, miedo a que las cosas no salgan como esperas. Pero vivir desde el miedo es construir una casa sobre arena. Cada cambio, cada amenaza, cada imprevisto sacude tus cimientos, y Dios no te llamó a vivir así. Él quiere ser tu roca, tu refugio, tu lugar seguro en medio del caos. Pero no puede ser eso para ti si tú sigues queriendo serlo para ti mismo. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar esa situación que llevas meses tratando de controlar por tu cuenta? ¿Qué pasaría si confiaras más en lo que Dios puede hacer en un segundo que en lo que tú podrías lograr en años con tu fuerza humana? No confundas actividad con efectividad. A veces estás haciendo mucho, pero nada cambia. Y no porque no estés esforzándote, sino porque estás usando herramientas humanas para luchar una batalla espiritual. Es como tratar de apagar un incendio con una cuchara de agua. Te agotas, pero no avanzas, porque el problema no está en tu capacidad, está en tu enfoque. Cuando decides soltar el control, no estás renunciando a tu responsabilidad, estás reconociendo tus límites, estás diciéndole a Dios, hasta aquí llego yo. A partir de aquí, necesito que seas tú. Y eso es un acto de fe enorme, porque soltar no es pasividad, es obediencia. Muchos piensan que tener fe es quedarse quieto, pero en realidad tener fe es moverse en la dirección que Dios indica, aunque no veas el camino completo. Es como caminar por un sendero con linterna. No ves el final, pero ves lo suficiente para dar el siguiente paso. Cada vez que eliges soltar, estás creando espacio para que el Espíritu Santo intervenga. Estás soltando tus planes para abrazar los de Dios. Estás dejando de depender de tu lógica para empezar a depender de su sabiduría. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Cuando finalmente sueltas, sientes alivio. No inmediato, quizá, pero progresivo. Empiezas a respirar más profundo, a dormir un poco mejor, a recuperar paz en medio del mismo problema solo porque cambiaste la posición desde la cual lo enfrentas. Hay un tipo de libertad que solo llega cuando entiendes que no tienes que tenerlo todo bajo control, que no necesitas saber todas las respuestas, que no tienes que resolverlo todo, porque tu trabajo es caminar en obediencia, no ser Dios. Dios no necesita que tú seas fuerte todo el tiempo, necesita que seas dependiente, y eso no es debilidad, es sabiduría, porque al que se rinde en humildad, Dios lo levanta en poder. Así que hoy te invito a hacer un acto profético desde lo más profundo de tu alma. Suéltalo, suéltalo de verdad. Ese miedo, esa persona, esa deuda, ese futuro incierto, ese dolor antiguo. Ponlo a los pies de Cristo y dile, Señor, yo ya no quiero vivir como si estuviera solo. Haz lo que yo no puedo hacer. Cuando haces eso, no solo estás confiando, estás abriendo la puerta para que lo sobrenatural entre a tu historia. Y cuando lo sobrenatural entra, lo imposible se vuelve posible. El caos se ordena, la tormenta se aquieta y tu alma descansa. Número 5. Cuando confías, el cielo se activa. ¿Y si te dijera que tu confianza tiene más poder del que imaginas?
¿Y si el acto invisible de creer fuera en realidad la llave que desata el movimiento del cielo a tu favor? Vivimos en un mundo que exige pruebas, lógica, evidencias, pero el reino de Dios se mueve por otro principio, la fe. Una fe sencilla, como la de un niño que no necesita entender cómo funciona todo, solo necesita saber que su Padre está allí. Cuando confías, no estás siendo ingenuo, estás alineándote con una dimensión espiritual que trasciende la lógica humana, y eso activa realidades que no siempre puedes ver con los ojos, pero que transforman todo a tu alrededor. Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por fe. Él no responde a la desesperación desordenada, sino al corazón que, en medio de su caos, sigue diciendo: yo sé que estás obrando, aunque no lo vea. Hay momentos donde tu fe se vuelve tu ofrenda, donde lo único que puedes presentarle a Dios es tu confianza en medio de la confusión. ¿Y sabes qué? Eso le conmueve profundamente, porque para Él no hay adoración más pura que la que nace en medio del dolor. Confianza no es solo creer que Dios puede, es también creer que Dios quiere, que Él sabe cómo y que lo hará a su manera perfecta, incluso cuando eso signifique que primero tengas que esperar o pasar por caminos que no entiendes. Es como sembrar una semilla en tierra seca. Nadie ve el crecimiento, pero está ocurriendo. Bajo la superficie, en lo invisible, la vida se está abriendo paso. Y asimismo, cuando tú decides confiar, aunque no veas resultados inmediatos, ya comenzó algo en el mundo espiritual. ¿Has notado que cuando dejas de manipular lo que no puedes cambiar, todo empieza a fluir de otra manera? Esa es la evidencia de que el cielo se mueve cuando tú te detienes. No para rendirte, sino para rendir tu control. Dios no quiere verte agotado, tratando de hacer que las cosas sucedan con tus fuerzas. Él quiere verte caminando con libertad, sabiendo que lo que es para ti llegará a ti por su mano, no por tu ansiedad. Muchas veces el retraso no está en la promesa, está en tu corazón, que aún no ha soltado lo que debe soltar para recibir lo que viene. Porque Dios no deposita tesoros en manos llenas de preocupaciones. Él espera a que las abras, a que las vacíes de lo viejo, para poner en ellas lo nuevo. Confiar también es obedecer cuando no entiendes. Es dar pasos que no tienen lógica natural, pero sí respaldo divino. Y esos pasos, por pequeños que parezcan, están construyendo tu camino hacia la respuesta. ¿Y sabes qué más? La confianza no se queda en ti, se convierte en testimonio. Cada vez que decides confiar en medio del dolor, tu vida se transforma en un mensaje silencioso para otros. Gritas sin palabras: si yo puedo seguir creyendo, tú también puedes. Y ese testimonio puede ser la chispa que encienda la fe dormida en alguien más. Lo que Dios hace contigo, no lo hace solo por ti. Lo hace para que otros también vean su fidelidad reflejada en tu historia. Por eso, no subestimes el poder de mantenerte firme cuando todo en ti quiere rendirse. Esa firmeza mueve ángeles. Esa firmeza abre puertas. Esa firmeza rompe cadenas. Y si hoy estás luchando por mantener la fe viva, escucha esto: Dios no se ha olvidado de ti. Tu confianza está siendo anotada en el cielo. Cada decisión de creer, cada pensamiento rendido, cada lágrima que no soltaste por orgullo, pero que el Padre sí vio, todo eso está construyendo una atmósfera para el milagro. No es en vano, no es tiempo perdido, es terreno sembrado, y en el tiempo perfecto verás la cosecha. Así que respira, suelta lo que te pesa y vuelve a confiar, porque cada vez que lo haces estás diciendo: Señor, yo no solo creo en ti, yo espero en ti. Y cuando alguien espera en Dios, el cielo se mueve, tal vez no a la velocidad que deseas, pero sí con la precisión que necesitas. Número 6. La fe también sana tu interior. ¿Alguna vez te has sentido quebrado por dentro, aunque todo parezca estar bien por fuera? ¿Cuántas veces has escondido tu dolor detrás de una sonrisa
mientras tu alma gritaba por dentro. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que una herida abierta. Cicatrices que nadie ve, pero que afectan cómo miras la vida, cómo amas, cómo oras. Y muchas de esas heridas han sido provocadas por traiciones, pérdidas, fracasos, decepciones, momentos en los que sentiste que Dios no llegó a tiempo. Pero hoy quiero que entiendas esto. La fe no es solo para pedir milagros externos. También es la medicina que Dios usa para restaurar lo que se rompió dentro de ti. La fe no es una fórmula, es un vínculo, un lazo espiritual que te une al corazón del Padre, aún en tu debilidad. Y cuando ese vínculo se fortalece, tu alma comienza a sanar, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no define quién eres. Hay gente que ora por provisión, por puertas abiertas, por respuestas visibles, pero muy pocos oran diciendo: Señor, sáname por dentro, restaura lo que mi historia rompió. Y ese tipo de oración conmueve profundamente el corazón de Dios, porque Dios no solo quiere usarte, quiere sanarte, no solo quiere llevarte a tus metas, quiere transformar tu identidad. Él no está tan interesado en llevarte rápido como en llevarte sano, y por eso muchas veces detiene tus planes hasta que tú estés listo por dentro para vivir lo que Él tiene preparado. Piénsalo así. ¿De qué sirve llegar al destino si vas cargando el peso de heridas no tratadas? Ese peso te hará sabotear lo que Dios quiere darte. Y Él te ama demasiado como para permitir que una bendición te destruya porque aún estás roto. La fe te sana porque te reconecta con la verdad. Y la verdad es que no eres lo que te pasó. No eres tus errores, ni tus pérdidas, ni tus fracasos. Eres hijo, eres hija, y eso no cambia por tus circunstancias. A veces creemos que sanar es olvidar, pero no. Sanar es recordar sin que duela, es poder mirar atrás y decir: pasé por ahí, pero Dios me levantó. Y eso solo lo logras cuando confías lo suficiente como para dejar a Dios entrar en lo profundo de tu corazón. Y no me malinterpretes, sanar duele, porque implica enfrentar lo que has evitado por años, implica abrir puertas que cerraste con miedo, implica reconocer que no siempre estuviste bien y que no puedes solo. Pero allí, en ese terreno sagrado de tu vulnerabilidad, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra más hermosa. Él no solo repara, Él recrea, te da una nueva visión, una nueva forma de sentir, de pensar, de relacionarte. Él sana tu alma para que puedas amar sin miedo, confiar sin reservas y avanzar sin temblores. ¿Y sabes cuál es una de las señales de que estás siendo sanado por la fe? La capacidad de perdonar. El perdón no borra lo que pasó, pero te libera del poder que ese pasado tenía sobre ti, y solo con fe puedes mirar a quien te hirió y decir: ya no tienes poder sobre mi paz, he sido sanado por el amor de Dios. La ciencia ha confirmado que las emociones guardadas afectan el cuerpo. La falta de perdón, la tristeza reprimida, la rabia contenida, todo eso genera toxicidad interna que puede derivar en enfermedades físicas. Y por eso, cuando la fe comienza a sanar el alma, el cuerpo también responde. El corazón se aligera, la mente se aclara, el cuerpo descansa. Por eso no busques solo un milagro en lo externo. Pídele al Señor que también haga el milagro dentro de ti, que te devuelva la alegría de vivir, la capacidad de confiar de nuevo, la ligereza del alma que ya no se define por el trauma, sino por la gracia. Hoy, quizás sin darte cuenta, has llegado a este punto del estudio con una herida abierta que ya habías normalizado. Y Dios te trajo hasta aquí no solo para enseñarte algo, sino para sanarte. Así que detente por un momento, cierra los ojos y en lo más profundo de tu ser, dile a Dios: no quiero seguir avanzando herido, sáname, restaura mi interior. Quiero vivir libre, completo, en paz. Y mientras lo haces, recuerda,
Cuando un alma sana empieza a caminar en fe, no hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda detener lo que Dios va a hacer con su vida. Número 7. La paz de Dios no depende de las circunstancias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, en medio de la pérdida, la enfermedad o la escasez, siguen irradiando una paz que parece incomprensible? ¿Cómo es posible que, mientras otros se derrumban por menos, ellos permanezcan firmes, tranquilos, incluso agradecidos? La respuesta no está en lo que tienen ni en lo que han vivido. Está en quién habita dentro de ellos. Y ese quién es el Espíritu de Dios. La paz de Dios no es un estado emocional ni un resultado de que todo vaya bien. Es una presencia constante que se manifiesta incluso cuando todo va mal. Una calma que no nace de la lógica, sino de la intimidad con el Padre. El mundo ofrece una paz condicional. Estás bien si todo está bien, pero el cielo te ofrece una paz que dice, estás bien, porque yo estoy contigo. Esa es la diferencia entre caminar solo y caminar en Dios. Cuando caminas solo, todo depende de ti. Pero cuando caminas con Él, nada depende exclusivamente de tus fuerzas. Y eso, cuando lo entiendes, se vuelve libertad. Libertad de preocuparte por lo que no puedes controlar. Libertad de tener que entenderlo todo. Libertad de vivir al ritmo de los sobresaltos. La paz de Dios no te hace ignorar la realidad. Te da la fuerza para enfrentarla con fe. Es como estar en medio del mar agitado, pero tener el ancla firme. Puede que las olas te sacudan, pero no te hunden. Y atención, no confundas ausencia de lucha con paz. Puedes estar pasando por la batalla más intensa de tu vida y, aún así, tener paz. Porque no es un estado físico, es un lugar espiritual. Es cuando el alma encuentra refugio en el corazón de Dios. Cuando tus pensamientos ya no corren como caballos desbocados, cuando tu espíritu se alinea con la voz de aquel que tiene poder sobre el viento y la marea. La ciencia ha probado que los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen significativamente cuando una persona entra en un estado profundo de meditación, oración o contemplación. Y esto no es solo biología. Es espiritualidad vivida. Cuando tú eliges estar en la presencia de Dios, no solo estás hablando con Él, estás reprogramando tu interior para vivir desde un lugar de paz, no desde el pánico. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que tus emociones decidan cómo vives tus días? ¿Cuántas bendiciones más vas a dejar pasar por estar atrapado en pensamientos de ansiedad, anticipando catástrofes que nunca llegan? La paz de Dios te entrena para vivir en el presente, y el presente es el único lugar donde su voz puede ser escuchada. El pasado ya fue cubierto por su sangre. El futuro está en sus manos. Solo aquí y ahora puedes respirar su paz. Esa paz te hace más fuerte, más sabio, más centrado. Te vuelve menos reactivo y más espiritual. Y cuando eso ocurre, empiezas a tomar decisiones que no nacen de la desesperación, sino de la dirección divina. La paz no es el premio por haber resuelto todo. Es el instrumento que Dios usa para ayudarte a resolver lo que aún no está claro. Y esa paz está disponible para ti, no solo en momentos especiales de adoración o retiros espirituales, sino en el silencio de tu cuarto, en la rutina, en los días donde todo parece igual. Pero necesitas tomar una decisión, dejar de buscar paz en lo que cambia y empezar a buscarla en quien permanece. Hoy quizá estás enfrentando circunstancias que no entiendes. Tal vez tus oraciones aún no han sido respondidas. Tal vez las puertas siguen cerradas. Pero eso no significa que Dios esté lejos. Significa que hay una paz que quiere invadirte, aunque las respuestas aún no lleguen. Y cuando permites que esa paz gobierne tu interior, tu entorno puede seguir en caos, pero tú caminas con firmeza. La tormenta puede rugir, pero tú eliges no temer,
porque ya no estás caminando desde la emoción, sino desde la convicción de que Dios tiene el control. Así que en este momento donde estás, haz una pausa. Coloca la mano en tu pecho, cierra los ojos y declara: mi paz no depende de lo que veo. Mi paz depende de quien habita en mí, y Él es fiel. Permite que esta verdad entre como un bálsamo a tu alma. Y recuerda, no importa lo que estés enfrentando, la paz de Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Número 8. La obediencia en tiempos difíciles revela el nivel de tu fe. ¿Qué tan fácil es obedecer cuando todo duele? ¿Qué haces cuando Dios te pide que camines y lo último que quieres es dar un paso más? La verdadera fe no se demuestra en los días de victoria. Se revela cuando parece que el cielo está en pausa y aún así decides seguir caminando. Y no por impulso, sino por convicción. Obedecer a Dios cuando todo tiene sentido es un acto lógico, pero obedecerlo cuando lo que te pide desafía tus emociones, tus planes o tu comodidad, eso es fe madura, eso es rendición profunda. Muchas veces confundimos obediencia con resignación, pero son cosas distintas. La resignación se queda inmóvil, acepta el dolor sin esperanza. La obediencia, en cambio, sigue el rumbo del espíritu aún con el corazón herido. No porque no duela, sino porque confía más en la dirección divina que en la lógica humana. Piénsalo como un soldado en batalla. Él no entiende todas las decisiones de su comandante, pero confía en su liderazgo, porque sabe que hay un plan mayor que él no puede ver desde donde está. Así también, tú no ves todo lo que Dios está haciendo, pero si sigues sus instrucciones, serás parte del propósito completo. Obedecer cuando no entiendes es rendir tu necesidad de tener el control. Y en ese acto de rendición hay un poder espiritual que libera caminos que estaban cerrados, porque Dios se manifiesta con fuerza en el corazón del obediente. Hay momentos en los que una sola decisión tuya puede cambiar toda tu atmósfera espiritual. Una oración sincera, un acto de perdón, un paso hacia la reconciliación, una semilla de generosidad, un sí, cuando todo dentro de ti quiere decir no. El alma humana busca atajos, busca evitar el sufrimiento, pero la obediencia espiritual no esquiva el proceso. Lo abraza, sabiendo que Dios está en medio del fuego refinando lo más valioso. No necesitas entender para obedecer, necesitas confiar. Y cuando confías, tus pasos no dependen del resultado, sino del que te está guiando. Jesús, en su humanidad, también sintió la carga de la obediencia. En el huerto de Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente añadió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa oración sencilla se selló la redención de toda la humanidad. Una obediencia que cambió la historia. ¿Qué historia puede estar escribiendo Dios en tu vida con la decisión que hoy te cuesta tomar? ¿Qué puerta está esperando tu obediencia para abrirse del otro lado? Dios no busca perfección. Busca corazones dispuestos. Y es en la entrega diaria, en la fidelidad silenciosa, en esa oración que elevas cuando nadie te ve, donde más se está fortaleciendo tu llamado. Obedecer no es sinónimo de éxito inmediato, es sinónimo de propósito eterno, es vivir sembrando confianza, aunque el terreno parezca árido. Es actuar con integridad cuando todo a tu alrededor se mueve por conveniencia. Es decir, sí, Señor, aun cuando eso implique dejar algo que amabas, cambiar de dirección o quedarte quieto cuando todo en ti quiere correr. Y no es fácil, pero es allí donde creces. No en lo que haces con tus manos, sino en lo que permites que Dios haga en tu corazón mientras caminas en obediencia. El alma rebelde busca justificaciones, la obediente busca dirección, y cuando vives buscando esa dirección, hasta las pequeñas decisiones tienen impacto eterno. Hoy Dios no está buscando talento, fuerza, ni grandes capacidades. Está buscando corazones que digan: aquí estoy,
hazlo a tu manera. Esa frase, dicha con sinceridad, puede cambiar tu destino, porque activa el cielo, activa el propósito y desactiva el poder del temor sobre tu vida. Así que antes de preguntarte si puedes, pregúntate si estás dispuesto, porque cuando hay disposición, Dios se encarga del resto. Obedecer no es ser débil, es tener la valentía de decir, aunque no entienda, yo confío en ti más que en mí mismo. Y esa decisión, aunque parezca invisible para el mundo, es profundamente visible para el cielo. Número 9. El quebranto es parte del proceso, no el final de tu historia. ¿Te has sentido alguna vez tan roto que pensaste que ya no había forma de volver a empezar? ¿Te has mirado al espejo y sentido que algo dentro de ti se quebró tan fuerte que nada podría reconstruirte? Ese es el tipo de dolor que no se explica, solo se siente, y muchas veces es precisamente ahí, en el polvo, en medio del quebranto, donde más claramente se oye la voz de Dios. No porque Él te quiera ver así, sino porque sabe que hay verdades que solo se entienden cuando se rompen las estructuras falsas del alma. Dios no desperdicia dolor, Él lo transforma. Y lo que para ti fue el momento más oscuro de tu vida puede ser el terreno fértil donde nazca una nueva versión de ti, más fuerte, más sensible, más llena del Espíritu. El quebranto no es señal de derrota, es evidencia de que tu corazón está siendo moldeado por las manos del alfarero. Un corazón duro no se transforma, pero uno quebrantado es maleable, y eso lo convierte en un instrumento útil para el reino. Imagina un vaso de cristal roto, el mundo lo desecha, pero Dios no. Él recoge cada fragmento con ternura y comienza a armar algo completamente nuevo, algo que, aunque lleve marcas, refleja aún más su luz. Porque sí, incluso tus grietas pueden brillar cuando las entregas a Dios. Muchos piensan que ser quebrantado es fallar espiritualmente, pero no. El quebranto es parte del proceso. A veces es la única forma en que Dios puede limpiar profundamente las capas de orgullo, miedo, autosuficiencia y heridas antiguas que hemos acumulado. Y si ese quiebre que estás viviendo no es tu final, sino tu reinicio, y si la ruina que ves hoy no es una pérdida, sino un espacio que Dios está limpiando para algo más grande, el oro se refina en el fuego, el diamante nace bajo presión, y tu carácter se forma en el valle. Hay cosas que solo se entienden desde la vulnerabilidad, cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir fingiendo que eres fuerte, y entonces, por fin, te permites ser sostenido por la gracia. Dios no busca tus fuerzas, Él busca tu rendición, y cuando llegas al punto de decir, Señor, no puedo más, Él te dice, ahora sí puedo obrar en ti. Porque cuando tú llegas al final de ti mismo, ahí comienza el poder de Dios a manifestarse con toda su fuerza. No porque no estuviera antes, sino porque finalmente dejaste de resistirte. Hay belleza en el quebranto, no por el dolor, sino por lo que ese dolor revela. Revela tus límites, pero también su compasión. Revela tus fracturas, pero también su habilidad para reconstruirte con propósito. Dios no solo te levanta, te reconstruye con una identidad nueva, una que ya no se define por tu caída, sino por su fidelidad. Y cuando eso ocurre, tu vida empieza a hablar sin palabras. Tu restauración se convierte en testimonio. Tu proceso se vuelve una llave que abre puertas en el alma de otros que están rotos como tú estuviste. Por eso, no escondas tu dolor. No tapes tus cicatrices, porque esas cicatrices pueden ser señales para otros que aún están sangrando. Y cuando tú les muestras que se puede sanar, que se puede seguir, que Dios puede hacer todo nuevo, tus grietas se convierten en canales de sanidad para los demás. No tengas miedo del quebranto. Abrázalo, entrégalo y deja que el Espíritu Santo haga su obra, porque después del quebranto viene la formación, y después de la formación viene la unción. Recuerda,
Dios no se glorifica en lo perfecto, se glorifica en lo redimido. Y tú, tal como estás, puedes ser redimido y levantado para un nuevo propósito. No estás acabado, estás en proceso. Y el Dios que comenzó la obra en ti no se detendrá hasta terminarla. Número 10. La bendición escondida en tu perseverancia. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas, menos frutos ves? ¿Has llegado a un punto donde te preguntas si realmente vale la pena seguir esperando, creyendo, luchando en silencio? Si estás allí, entre el cansancio del alma y la incertidumbre del mañana, escúchame con el corazón abierto. Tu perseverancia no es en vano. De hecho, puede que sea justo eso lo que esté preparando el camino para la mayor manifestación de Dios en tu vida. Vivimos en una cultura que idolatra lo inmediato. Todo lo que no da resultados rápidos es descartado, y eso ha contagiado incluso nuestra forma de vivir la fe. Esperar se ha vuelto incómodo. Perseverar, un acto casi extraño, y sin darnos cuenta, queremos que Dios obre a la velocidad de nuestro deseo, no a la profundidad de su propósito. Pero el cielo no trabaja con prisa. Trabaja con precisión, y lo que hoy parece tardanza puede ser en realidad una orquestación perfecta que está alineando factores que ni siquiera puedes imaginar. Mira, hay procesos que no entienden de emociones. Hay cosas que no se activan por entusiasmo, sino por consistencia. El terreno espiritual no responde a los arranques de motivación, sino a la fidelidad que se mantiene cuando nadie te aplaude, cuando las oraciones parecen rebotar, cuando las lágrimas se convierten en parte de tu adoración silenciosa. Es en ese lugar donde parece que nada cambia, que realmente todo se está transformando. No de la forma en que esperabas, pero sí en la forma que necesitas. Dios no se impresiona por lo que haces en tus días de fuerza. Él observa con ternura lo que decides hacer en tus días de debilidad, cuando eliges no retroceder, aunque el viento golpea con fuerza, cuando te levantas con el corazón cansado, pero con la decisión firme de seguir caminando. Eso es oro puro para el cielo. Y sé que no es fácil. Perseverar en medio de la incertidumbre desgasta. Hay momentos donde quisieras una señal clara, una voz del cielo, un cambio inmediato que te confirme que no estás perdiendo el tiempo. Pero justo ahí, en ese vacío aparente, está Dios cultivando una fe que no depende de lo visible, sino de lo eterno. Tal vez llevas años orando por lo mismo y sientes que la vida te pasa por encima, que otros reciben antes, que tu fe se desgasta. Pero quiero que entiendas algo. Cada día que decides no rendirte, estás profundizando tus raíces. Un árbol con raíces superficiales cae con la primera tormenta. Pero aquel que ha sido sembrado en tierra firme, que ha soportado temporadas sin fruto, es el que dará sombra a generaciones. Dios está construyendo en ti algo que no se puede derrumbar con facilidad. Él no está interesado en darte una bendición que no puedas sostener. Está interesado en que, cuando llegue, tu carácter, tu madurez espiritual y tu dependencia de Él sean suficientemente fuertes como para no perderte en el mismo milagro que un día pediste. Y sí, eso requiere tiempo. Requiere formación, requiere renuncias que nadie ve, decisiones de fe que no se celebran, momentos donde la única motivación es la promesa que sigue viva en tu memoria. A veces, lo que Dios quiere darte es tan grande que necesita vaciar de ti muchas cosas antes. Vaciarte de orgullo, de autosuficiencia, de afán, de expectativas distorsionadas. Y ese vaciamiento duele, pero también libera. Porque mientras más espacio haya en ti, más espacio tendrá Él para llenar. No subestimes los días donde parece que no pasa nada. Dios es experto en obrar en lo oculto, así como una semilla que permanece bajo tierra semanas antes de mostrar su primer brote. Tu perseverancia está produciendo una obra profunda que aún no puedes ver, pero que está viva. Y cuando llegue el día,
porque llegará. En que el fruto comience a manifestarse, entenderás por qué tu proceso fue tan largo. Te darás cuenta de que no se trataba solo de recibir algo, se trataba de convertirte en alguien. Alguien capaz de reflejar a Cristo, no solo con palabras, sino con la forma en que resististe, esperaste y no soltaste la promesa. Así que, si hoy estás al borde de renunciar, escúchame, resiste un poco más, no porque sea fácil, sino porque lo que Dios ha preparado vale cada segundo de espera. Y lo hermoso es que Él no solo está mirando tu esfuerzo, está contigo en cada paso, sosteniéndote, fortaleciéndote, animándote en lo invisible. La perseverancia no te convierte en una persona pasiva, te convierte en alguien peligroso para el enemigo, porque no hay arma más poderosa que un hijo de Dios que ha aprendido a esperar sin amargarse, a creer sin dudar y a caminar con los ojos puestos en lo eterno. Y es allí donde muchos no llegan, porque cuesta, porque duele, porque cansa, pero tú no has sido llamado a rendirte, has sido llamado a heredar promesas, y las promesas, según la palabra, son para los que por la fe y la paciencia alcanzan lo que Dios ha dicho. Entonces, levanta la cabeza. No estás en el punto final, estás en la curva antes del milagro. El cielo no ha cerrado el libro, solo está pasando de página, y cuando la próxima línea se escriba, será con gloria. Número 11. Lo que viene será mejor que lo que perdiste, y si aquello que lloraste no fue una pérdida sino una siembra, y si ese capítulo que se cerró tan doloroso y abrupto estaba preparando el terreno para algo que solo Dios podría construir desde cero. Hay momentos en la vida en los que todo parece terminar de golpe. Personas se van, sueños se desmoronan, puertas que parecían seguras se cierran sin aviso, y uno se queda allí, con el alma llena de preguntas, sintiendo que ya no hay nada que esperar. Pero déjame recordarte algo sagrado. Dios nunca cierra una puerta sin tener otra preparada, y lo que Él tiene para ti siempre es mayor que lo que te quitó. Puede que hoy te duela mirar atrás, que aún no comprendas por qué algo terminó como terminó. Tal vez piensas que cometiste errores irreparables, o que el enemigo ganó terreno que no podrás recuperar. Pero aquí va una verdad eterna. Cuando caminas con Dios, nada se pierde, todo se transforma. Él es un experto en escribir nuevos comienzos. No se limita a restaurar lo roto, Él recrea, levanta desde las cenizas, sopla vida donde solo quedaban ruinas, y lo hace sin necesidad de volver al pasado, porque lo que viene no es una repetición, es una redención. No tienes que volver a ser quien eras. Tienes que permitirte ser quien Dios está formando en ti ahora, más fuerte, más sabio, más sensible a su voz, más libre de lo que te ataba antes. Y tal vez no lo veas aún, pero lo que perdiste no es más grande que lo que está por llegar. El enemigo quiere que te quedes atrapado en la nostalgia, llorando lo que fue. Pero Dios te está llamando a levantar la mirada y caminar hacia lo que viene, porque lo que viene está lleno de su propósito. No es solo un futuro mejor, es un futuro con sentido, uno donde todo lo que viviste, lo bueno, lo malo y lo inexplicable, encaja como piezas en el rompecabezas de su voluntad. La vida con Dios no es lineal. Está tejida con altos y bajos, con pausas, con procesos que parecen retrocesos, pero no lo son. Son ajustes divinos que alinean tu corazón con su diseño eterno, y muchas veces, para recibir lo nuevo, tienes que hacer espacio. Eso significa soltar, agradecer por lo que fue, aprender lo necesario y cerrar la puerta. No con rencor, con fe. Porque cuando cierras bien un ciclo, tienes las manos libres para abrazar lo próximo. Mira, en la naturaleza, cada estación cumple su propósito. El otoño no es el fin de la vida, es preparación para el invierno, donde las raíces se profundizan. Y sin invierno no hay primavera. Así también en tu vida espiritual.
Hay etapas donde todo parece estéril, pero el alma se está fortaleciendo por dentro. No te aferres a lo que ya no te edifica. Dios quiere darte vino nuevo, pero no lo derramará en odres viejos. El nuevo tiempo requiere nueva mentalidad, nuevo enfoque, nuevo corazón. Y si tú estás dispuesto, si dejas que Él moldee lo que quedó dañado, no solo verás cambio, verás gloria. ¿Y si ese trabajo perdido era el espacio necesario para el llamado que tienes pospuesto? ¿Y si esa relación que se rompió te estaba impidiendo avanzar hacia la verdadera conexión que Dios preparó para ti? ¿Y si esa crisis emocional fue el empujón que necesitabas para volverte totalmente dependiente del Señor? Nada se escapa de su control. Y si hoy sientes que estás en el suelo, quizás lo que estás tocando no es fondo, sino base. La base sobre la cual Dios va a edificar algo que no será frágil como lo anterior. Será firme, será eterno, será tu testimonio. Él no terminó contigo, Él apenas está empezando. Y si tuviste el valor de llegar hasta aquí con el alma herida pero el espíritu rendido, entonces tienes lo que se necesita para recibir lo nuevo. No es un nuevo capítulo, es una nueva historia, no contada desde la derrota, sino desde la redención. Así que levántate, sacúdete del polvo emocional, espiritual y mental. Y prepárate, porque lo que viene no es lo que perdiste renovado, es algo que nunca habías imaginado, y viene directo del corazón de Dios. Número 12. Este es tu momento. Has llegado hasta aquí no por casualidad, no fue un clic al azar, no fue un video más, fue un llamado divino, una cita invisible pero perfectamente sincronizada entre tu necesidad y la voz de Dios. Durante este recorrido, el Espíritu Santo ha estado obrando. Entre cada palabra, cada verdad, cada reflexión, una semilla fue sembrada en tu alma. Y ahora estás en el punto exacto donde debes decidir. ¿Me aferro a lo que conozco o me rindo a lo que Dios quiere hacer? El mensaje fue claro. La ansiedad, la preocupación, el control, ya no pueden seguir gobernando tu vida. Porque hay algo mucho más grande esperándote del otro lado de tu obediencia. Pero solo podrás acceder a ello si eliges confiar de verdad. Quizás durante este video lloraste en silencio. Quizás sentiste que Dios te estaba hablando palabra por palabra. Y así fue, no lo dudes. Dios te vio, te oyó y está respondiendo. Pero ahora Él espera algo de ti. Un paso, una decisión, una entrega total. No vuelvas atrás. No regreses al mismo ciclo de preocupación y control. No ignores este llamado. Haz algo con lo que has recibido. Ora, cierra esta pantalla por un momento y habla con tu Padre. Suelta, entrega, confía. Dile, Señor, ya no quiero seguir igual. Hoy es el día en que descanso en ti de verdad. Y antes de salir, haz dos cosas que parecerán pequeñas, pero que en el mundo espiritual tienen peso. Escribe en los comentarios, mi confianza está en Cristo. Eso será tu declaración pública, tu acto profético, tu testimonio. No te imaginas a cuántas personas más les hablará tu simple frase. Alguien la leerá y se encenderá su fe. Y dale me gusta a este video, no por el canal, no por mí. Hazlo para que el algoritmo, esa herramienta que tantas veces propaga oscuridad, sea usado hoy por ti para difundir la luz. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un eco que lleva este mensaje a más hijos e hijas que están quebrados, buscando, orando como tú lo hiciste. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal es más que contenido. Es un altar digital donde muchos, como tú, se encuentran con el Dios que sana, habla, transforma. Aquí no solo se enseña, aquí Dios ministra. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por permitir que tu alma sea tocada y sobre todo, gracias por no rendirte. La paz de Dios ya está obrando.
La promesa no está lejos, el milagro no se ha cancelado. Solo recuerda esto, el que confía nunca será avergonzado, y tú a partir de hoy ya no caminas solo. El cielo está contigo, y lo que viene será glorioso.